Evangelio viene del griego evangelion, que se traduce como buenas noticias, buenas nuevas o alegre mensaje. La palabra está compuesta por dos vocablos griegos que son eu, que significa bueno, y angelos, que significa mensajero. En la antigüedad, el evangelio era la proclamación de un evento histórico, de un evento importante, de un evento trascendental, como la victoria militar, la ascensión de un nuevo rey o el nacimiento de un heredero. Pero antes de definir qué es el evangelio, y como ya hemos visto que evangelio significa que es una buena noticia, debemos primero identificar cuál es la mala noticia que contrapone a la buena noticia del evangelio. Y la mala noticia con respecto a la buena noticia del evangelio es que la humanidad entera está en pecado. Y leamos Romanos 5:12 para que nos dé más luz sobre el tema. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre por el cual el pecado entró en el mundo? Ese hombre es Adán, el primer hombre que fue creado por Dios, ese hombre que es el padre de la raza humana. Y sigue diciendo, y por el pecado, la muerte. Cuando Adán pecó, la muerte espiritual entró a este mundo. La muerte física entró a este mundo. Hubo una ruptura entre el creador y su criatura. Y sigue diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo no nos habla de un pecado en particular. El versículo nos habla que Adán, el padre de la raza humana, cuando desobedeció al Creador, cuando desobedeció a Dios, hubo esa ruptura. Y esa ruptura que trajo la muerte física y la muerte espiritual fue transmitida a todos nosotros, a cada ser humano que nació desde Adán. Y complementando esa mala noticia, se le suma el hecho de que ningún ser humano desde Adán ha sido capaz, ni será capaz, ni es capaz de salvarse a sí mismo. Estamos totalmente incapacitados ante el hecho de la salvación. Y esto nos dice la Biblia en Efesios 2, 8 al 9, que dice, porque por gracia, ¿qué es gracia? La gracia es ese favor inmerecido de Dios que Dios nos da, ese regalo gratuito que ni tú ni yo nos merecemos. Sigue diciendo, sois salvos por medio de la fe. Mis hermanos, la fe ha sido y siempre será el instrumento salvador, el instrumento por el cual somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como podemos ver, la salvación es totalmente de Dios. Le pertenece a Él. Ningún ser humano jamás será capaz de salvarse a sí mismo. Ya que hemos visto las dos caras de la moneda, la buena y la mala noticia, procedamos a definir qué es el Evangelio. Y lo vamos a hacer citando a dos pastores y autores como lo son Timothy Keller y Paul Washer. El pastor y teólogo Timothy Keller define el Evangelio de esta manera, cito, el Evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Y de acuerdo con el pastor y evangelista Paul Washer, el Evangelio es el siguiente, cito, el Evangelio de Jesucristo es el más grande de todos los tesoros dados a la iglesia y al cristiano. No es un mensaje entre muchos otros, sino el mensaje sobre todos. Es el poder de Dios para salvación a los pecadores y la revelación más grande de la multiforme sabiduría de Dios para los hombres y ángeles. Es por esta razón que el apóstol Pablo dio al Evangelio el primer lugar en su predicación, esforzándose por proclamarlo claramente e incluso imprecando a aquellos que pervirtieran su veracidad. Ahora veamos lo que nos dice 2 Corintios 5:21, que de hecho ha sido catalogado como el núcleo de la fe cristiana. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con base en lo que hemos visto hasta el momento, podemos decir que el Evangelio es el anuncio, la buena noticia, el mensaje de algo que hizo Dios, la salvación consumada a favor de un pueblo caído que no la merece, porque somos enemigos de Dios. Violamos constantemente la ley moral de Dios y que jamás hubiésemos podido alcanzar esa salvación por nuestros propios méritos o medios. Pero Dios,
diría el pastor Sujel Michelén, ese glorioso pero, quien es infinito en misericordia, nos da la salvación a través de la persona de Cristo, a través de su Hijo eterno, quien es la representación perfecta de su naturaleza, quien, de acuerdo a la perfecta y buena voluntad del Padre, Cristo voluntariamente dejó la gloria del cielo. Dejó la gloria del cielo, que siendo Él Dios, se hizo hombre al ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen para vivir la vida de obediencia perfecta que tú ni yo podíamos vivir a la ley moral de Dios. Y en la cruz del Calvario, Cristo sufrió el castigo que nosotros debíamos sufrir, que tú y yo merecíamos por causa de nuestra rebelión en contra de Dios. Por nuestros pecados, Dios el Padre en la cruz lo hizo ofrenda para que tú y yo fuésemos hechos justicia delante de Él. Mis amigos, todo aquel que esté escuchando o viendo este video, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios los bendiga.